El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Del mismo modo, bajaba un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Por lo menos la mitad, ¿no? Levanten las manos los que quieren papeles. Ay, sí, ¿verdad? Ay, eso, nosotros supongo que ya son ciudadanos. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos salvarnos. Y la pregunta es: ¿cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo podemos salvarnos? Hoy Jesús nos da la respuesta. Un doctor de la ley, es decir, un especialista que estudiaba Sagradas Escrituras, le hace una pregunta a Jesús, pero con trampa. Recordemos el contexto del texto. Los fariseos, los escribas, los saduceos andan buscando ya la manera de condenar a Jesús. Le ponen trampas, pruebas, a ver si se contradice la ley y obtenemos algo para acusarlo y deshacernos de él. Es el contexto del texto. Se acerca con malicia y le dice: ¿cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Cómo puedo hacer, en otras palabras, para conseguir la vida eterna? Jesús le dice que lees en la ley, que está escrito en ella. Obviamente, pues era como preguntarle a un doctor, a un médico: ¿para qué sirve un Alka-Seltzer? Se la sabía de cabo a rabo, ¿no? O como un niño de catecismo, facilísimo, preguntarle los 10 mandamientos, de cabo a rabo. ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos tenemos claro, aunque no lo vivamos, que primero tiene que estar Dios. Y digo aunque no lo vivamos porque la práctica todos decimos: yo amo a Dios, Dios es el primer lugar de mi vida, Dios es lo máximo para mí. Pero el primer momento que encuentras una oportunidad para no asistir a misa, dejas la Santa Misa, no haces tu oración todos los días, no te confiesas, vives en unión libre y muchas cosas más. Pero bueno, todos sabemos que amar a Dios. Pero lo que a veces no tenemos tan claro es amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dice el texto:
el doctor de la ley, para justificarse, dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús le da una respuesta maravillosa. Cuenta la historia de un hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó. Quiere decir que ha ido al templo, se puede inferir. Y ya de regreso, que llegan los del ICE, que llegan esos que roban, prácticamente lo secuestran, lo golpean, lo dejan medio muerto, tirado en el camino. Pasa un sacerdote, mucho cuidado, a veces los protestantes dicen: ya ven, los sacerdotes, los padres. Por Dios, está hablando de un sacerdote del Antiguo Testamento, un sacerdote judío, no un sacerdote cristiano. Lo vio y pasó de largo. Luego pasa un levita. ¿Quién es levita? Eran aquellos que ayudaban a los sacerdotes en el templo. Es el texto: lo vio y pasó de largo. Pero después pasó un samaritano. Samaritano, hermanos, era aquel que era como enemigo del propio judío, del israelita. Samaritano era tenido como traidor, porque durante el destierro en Babilonia, los samaritanos fueron judíos que se separaron y se quedaron viviendo, digamos, fuera de Jerusalén, y se mezclaron con otros pueblos paganos, y entonces salen los samaritanos. Cuando llegan de regreso después del exilio, del destierro, se los encuentran y dicen: no, son los traidores, no hay que juntarnos con ellos. No se querían. Pero fíjense bien, dice Jesús: el samaritano, al verlo, se compadeció, se le acercó, lo ungió, le vendó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y pagó por sus curaciones. Y no solamente eso, todo lo que gastes, yo te lo voy a pagar a mi regreso. Jesús con esto quiere darnos a entender una realidad, hermanos. No basta con ir a la iglesia para decir que somos buenos cristianos. No basta decir que amamos a Dios si tratamos como perro al otro. No basta decir: Dios es el primer lugar en mi vida, si no somos capaces de vernos a todos como hermanos. No podemos llamar a Dios Padre si no nos comportamos como hijos de Dios. El sacerdote aquí, el levita, encarna aquellos de nosotros y aquellas personas que detrás de su fe la convierten en ideología y la usan para aplastar a los otros. Son aquellos que usan la religión y la fe para hacer guerra. Son aquellos que se aprovechan de la fe para hacer negocio. Son aquellos que a base de la fe manipulan a sus hermanos. Son aquellos que a base de la fe la usan para sembrar odio y división. Es lo que está pasando en este país actualmente. Los llamados nacionalismo cristiano, que dicen muy cristianos, pero tratan al migrante como perro, peor que perro. Tú agarras a patadas a un perro en la calle y te lleva a la policía. Pero llegan aquellos encapuchados y agarran a golpes a un ser humano y se vale. ¿Por qué? Porque es ilegal. Puedes encontrar funcionarios que tienen su cruz aquí o su cruz de ceniza, miércoles de ceniza, salen a decir porquerías en contra del prójimo, sembrando odio y división, pero son muy cristianos. Y el templo no fallan todos los domingos. Jesús viene a denunciar ese tipo de ideología que no es fe. Ojo, que no es fe. Porque además, fíjense cuántas personas actualmente no creyentes se están alejando del mensaje de Jesús y de Jesús mismo por culpa de esos cristianos. Pero ojo, no solamente se queda allá. Bajemos a la esfera aquí nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú con tu actitud alejas a los demás de Dios? ¿Cuántas veces tú, que deberías de ser el rostro de Jesús aquí en tu iglesia, en tu comunidad, alejas al otro cuando le mientas la mamá porque te ganó el estacionamiento? Como si vio que iba yo a meter, ¿por qué se mete? No me deja pasar, le echo el carro. ¿Cuántas veces en el hogar los hijos quisieran de nosotros un verdadero testimonio cristiano? Más que hablarles de Dios, tendrían que vernos ellos hablando con Dios. Hijo, vamos a misa. Pero con qué facilidad dejas tú la Santa Misa cuando amaneces cruda, o tienes el partido de fútbol, o te invita la comadre, o llega el compadre.
¿Cómo puedes decirle, por ejemplo, a los hijos, pórtense bien como hermanos, si te ven a ti con tu esposo, tu esposa, peleando como perros y como gatos, tratándose de la patada? ¿Cómo puedes tú pretender que tus hijos traten bien a sus esposas si ven cómo a tu esposa de hija de la chingada no la bajas? ¿Cómo pretendes tú que tus hijos fueran buenos matrimonios si tú no eres capaz de encarnar eso que tú quieres para tus hijos? ¿Cómo quieres tú que tus hijos sean buenos cristianos si tú ni siquiera te quieres casar ni por la iglesia? Sigues pensándolo. Jesús viene a denunciar esas actitudes en ti y en mí. No basta ir al culto como el sacerdote. Seguramente tenía que llegar a su obligación de cumplirla. Pero Jesús pone antes que la ley la humanidad. Jesús pone la caridad. La ley, hermanos, muchas veces es injusta. La ley muchas veces puede ser inmoral. El simple cumplimiento de la ley no quiere decir que estás actuando bien, porque muchas veces tenemos que ir más allá de la ley. Los mismos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, fíjense bien, lo mínimo que deberíamos de hacer en justicia a Dios. Lo mínimo. ¿Me explico? Un mandamiento, santificar las fiestas. Lo traduzco. Asistir a la misa dominical. Quien asiste a misa dominical, ¿qué hace? Cumple la ley, que es lo mínimo, lo mínimo. Pero quien ama no da lo mínimo, lo da todo. Y no solamente da todo, se da a sí mismo. Vamos a analizar rápidamente. El samaritano iba de viaje. Él sabía que los judíos le traían mala leche, no los querían. Es más, arriesga su propia vida porque pudo haber sido una trampa. En aquel tiempo había bandas de valientes como hasta ahora. Podía haber sido un anzuelo. Es más, pensemos bien del sacerdote y del levita. Pensaban que les habían puesto una trampa. Si se acercaban iban a salir los maleantes y se los iban a ejecutar, los iban a robar. El samaritano arriesga su propia vida, deja su comodidad, deja sus planes, deja sus viajes, porque frente a la necesidad y el sufrimiento humano, hermanos, está la otra persona. Como cristianos no podemos estar cómoda y cachetonamente viendo, ay, mira cómo sufren, o como hacen algunos hispanos, pero nosotros ya tenemos papeles, ¿no? Nosotros, No. Jesús encarna al samaritano, lo ve, se conmueve, siente compasión de él. El samaritano también encarna a Jesús. Jesús siendo Dios, Jesús no necesitando nada de nosotros, se hace como nosotros, se hace hombre, se compadece de nuestro sufrimiento, se compadece del pecado, se compadece de la situación que vivimos. Se hace hombre para salvarnos. Segundo verbo, se le acerca. Con Jesús ya no es el Dios lejano, es el Dios con nosotros, es el Emmanuel. En la antigüedad se creía los dioses griegos, vivían allá en el panteón, y allá vivían sus dramas, de vez en cuando nos visitan. No, Jesús viene a quedarse con nosotros. Jesús se hace uno de nosotros. Unge sus heridas con aceite y con vino. En la antigüedad era la manera de cómo curar las heridas. El aceite era ¿para qué? Para evitar mal olor y para que las moscas llegaran a poner esos huevecillos, se pudriera la herida, se infectara. El vino tiene también propiedades de antibacterial. Por eso hay señores que andan pero bien. Ni el COVID les hizo nada, vean los cachetones ahora sanos, es otro tema. Es una imagen de los sacramentos. Jesús en la reconciliación, en la confesión, nos cura con aceite. Aquel mal que las moscas, por decirlo, el demonio pone en nuestro corazón, Jesús no permite que eso llegue, que germine en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. En el prefacio de hora de la Santa Misa, los que pongan atención, nos va a hablar de eso. Jesús nos cura con el vino, con el aceite. Continúa. Lo vendó.
lo subió en su cabalgadura, lo llevó cargando al mesón, le dijo al mesón, lo cuidó, y al otro día antes de irse le dijo, cuida de él, te dejo 2 denarios, y a mi regreso te voy a pagar todo lo que gastes en él. Jesús nos deja a la iglesia para que cuidemos de los pobres, para que cuidemos del que sufre. Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra. Y esto cobra sentido en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Al final de los tiempos, ¿de qué va a ser el juicio final? ¿Qué hiciste por tu hermano? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, ¿me curaste? Estuve encarcelado, ¿me visitaste? Fue extranjero, migrante, ¿me recibiste? Dice, y los que están a la izquierda dirán, Señor, ¿cuándo? Si te hubiéramos visto, ¿no te hubiéramos ayudado? Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, al infierno, preparado para el demonio y sus ángeles. Porque cuando no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo no lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes han ido a la cárcel a visitar a un preso? Ahí está el Señor. Jesús se identifica incluso con el criminal. Ahí está Jesús. Jesús está en el que sufre. Y por eso como cristianos no podemos quedar indiferentes ante el sufrimiento, ante la desgracia, ante la enfermedad, ante el dolor de todo ser humano. Si tú no sientes compasión frente al que sufre, mucho cuidado, que hay en tu corazón, ¿en qué te has convertido? Si tú no sientes dolor frente a tu esposa, que diligentemente está ahí cuidando a tus hijos, da lo mejor de sí, y tú andas por ahí de cabrón, ¿en qué te has convertido? ¿No te remuerde la conciencia y te da lo mismo? ¿En qué te has convertido? Si te da lo mismo no pelear con tu esposo o esposa frente a los hijos mientras están todos aterrorizados llorando porque no saben lo que pasa y no sientes dolor y tu conciencia no te dice nada, ¿en qué te has convertido? Y regreso al tema, aquellos que dicen cristianos, cómo se burlan del dolor de los migrantes, aquellos que todavía dicen, qué bueno que se los están llevando, ojalá se los lleven a todos, aquellos que comentan aquellos videos que está llorando el niño porque se llevan a la madre, dicen, qué bueno, eso se merecen, ¿en qué se han convertido? Crueldad, odio, falta de humanidad en su corazón, eso no es cristiano, hermanos, y a esos, un día Dios les va a pedir cuentas y nos va a pedir cuentas a ustedes y a mí. ¿Qué hiciste cuando estaba yo sufriendo? En esa mujer que te cae gorda, en la vecina, pero cuando está en desgracia, ahí está Jesús. A mí, hermanos, de verdad me conmovió mucho con todo lo que está pasando en las inundaciones ahí en Texas. Se le reconoce al gobierno mexicano, mandó un equipo de rescate para salvar a aquellos mismos que echan pestes y odio en contra de nosotros. Y un reportaje, búsquenlo. El sheriff de esa área, una persona totalmente antimigrante, con lágrimas en los ojos, se deshizo pidiendo perdón a los mexicanos, a los rescatistas, por todo lo que había dicho y actuado en contra del migrante, porque fueron los que rescataron a su esposa y a sus hijas, que están a punto de morir ahogadas en medio de la inundación. Tenemos que actuar diferente. No vamos a devolver mal por mal. No tenemos que ser indiferentes frente al sufrimiento humano. Todo lo que es humano es cristiano. Todo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay injusticia, nos corresponde. Porque frente a una injusticia, tan culpable es el que la comete como el que se queda callado. El exterminio del pueblo judío en la Alemania nazi, murieron millones de judíos por el silencio cómplice de muchos que, pudiendo hablar, para no meterse en problemas, se quedaron callados. Pecado de omisión. Pidámosle hoy, hermanos, al Señor
la gracia de vivir el amor al prójimo. Dice de manera muy bella la primera lectura, libro del Deuteronomio: los mandamientos que yo te doy no son superiores a tus fuerzas, no están fuera de tu alcance. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! Yo no los cumplo, ya. Dios sabe mi debilidad, ya, que se contente. No, te dice la palabra de Dios: estos mandamientos no son superiores a tus fuerzas. Si te los mando es porque tú puedes cumplirlos. Si te los mando, yo sé tu debilidad, pero yo también te doy mi gracia para que puedas vivirlo. Y es el matrimonio, hermanos. Vivir un matrimonio no es fácil, ustedes lo saben. Dormir todas las noches con la misma, ¿verdad? No es fácil, a veces no es fácil, pero te da la gracia, te da la fuerza. De modo, dice, que no puedes decir: están tan lejos como el cielo más allá del mar, ¿quién irá a buscarlos? Todos mis mandamientos están a tu alcance, están en tu boca y están en tu corazón. ¿Por qué los dice que están en tu boca? Porque todo padre judío le tenía que enseñar a sus hijos los mandamientos. Escuchen, todo padre judío le tenía que enseñar a sus hijos los mandamientos. Por eso dice: están en tu boca y están en tu corazón. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se Padre, y se somos. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Está sentado a la derecha del Padre, donde Dios y su reino no tendrá fin. Que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, pero en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos. Hermanos, elevemos nuestras peticiones al Señor. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen a Dios verdadero. Invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Roguemos al Señor. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Roguemos al Señor. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las víctimas de las inundaciones en Texas, por los heridos, por los familiares y amigos que lloran la desgracia de la pérdida de sus seres queridos. Que nuestro Padre les dé consuelo, que a ellos que hayan fallecido la paz, la salvación eterna. Roguemos al Señor por este país, para que todos podamos vernos como hermanos, por el fin del racismo, la discriminación, el odio, por todos los migrantes, por la conversión de las autoridades y de todos nosotros como sociedad, para que volvamos al verdadero cristianismo. Roguemos al Señor. En silencio, pongan su ofrenda en sus manos. Vamos a hacer su oración de bendición.
No los veo que se muevan. Saquen su ofrenda, la van a poner en sus manos. Voy a hacer la oración de bendición sobre su ofrenda.